Isabel García Ponzano se cortó las venas en el mismísimo baño del manicomio. Nadie se lo contó a Guadalupe Cárdenas, que ella lo vio todo o le pareció verlo todo, o a lo mejor no vio nada y solo tuvo miedo. Y, como consecuencia inevitable del mismo, al final se creyó la historia tal y como se la contaron después. Amada Elsa López Rodríguez es una escritora española que nació en Malabo, parte española de Guinea Ecuatorial, el 17 de enero de 1943. A partir del año 1965 trabaja como profesora. En 1993 recibe el primer premio de investigación José Pérez Vidal y se traslada a Canarias en comisión de servicio para dirigir y coordinar los proyectos El papel de Canarias, 1993, y Memoria de las Islas, 1994 hasta el 2000, del Gobierno de Canarias. Ese mismo año funda en Santa Cruz de la Palma el Museo Etnográfico y Centro de Arte Popular La Casa de Jorós. Actualmente dirige Ediciones La Palma y Promoción Cero. Durante estos años, ella ha escrito varias poesías como El viento y las adelfas o La casa cabrera, y libros como El corazón de los pájaros o el que nos ocupa, Las brujas de la isla del viento. Las brujas de la isla del viento nos cuenta la historia de cada una de las mujeres que fueron internadas en contra de su voluntad por ser diferentes en un centro psiquiátrico que se encuentra en una isla constantemente azotada por el viento. Todas ellas comparten que sus trastornos y delirios son originados por este viento. Por ello, el doctor Roberto Gobea se dedicará a estudiar y a intentar buscar una respuesta. Todo se tuerce por el aparente suicidio de una de las pacientes, Isabel García Ponzano. Los ejes temáticos de esta novela aparecen en otras como Los reglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena Brunet, Las brujas de Salem de Arthur Miller y Las brujas de San Petersburgo de Imogen Edward Jones. El marido le dijo que llevaba 2 días golpeándose contra las paredes de piedra viva de la casa, pero que a él le pareció normal, que ella era rara y le daba por esos rumbos siempre que soplaban los vientos del sur. En el libro, uno de los psiquiatras llamado Roberto Gobea, que atendía a las pacientes, decían que los vientos cálidos y secos convierten a las personas en agresivas y violentas. ¿Cree usted que el viento y el clima pueden influir en el comportamiento de los seres humanos? Pues sí, hay bastantes evidencias a favor de que existe más probabilidad de comportarse de un modo u otro dependiendo del clima. La falta de luz durante los meses de invierno, que son más oscuros, incrementan la probabilidad de experimentar, por ejemplo, estados de ánimo negativos. Y en contraposición, las personas que se exponen más a la luz del sol tienden a sentirse mejor. Incluso se han encontrado diferencias a nivel personal y hay personas que son más sensibles a estos cambios de tiempo. Se les llama meteosensibles. Y curiosamente también cada vez nos encontramos más casos de este tipo. Con respecto al viento, los estudios han demostrado que cuando el aire tiene una carga excesiva de iones positivos, adquiere efectos perturbadores que afectan al estado anímico y al estado de salud de las personas. Muchos estudios además evidencian cómo los vientos resecos pueden agravar trastornos como la depresión, la ansiedad, irritabilidad, las jaquecas, aumentar la excitación nerviosa o incluso la agresividad. Hay un personaje llamado Rebeca Piñeiro que, en lugar de dejar a su marido por malos tratos, se empeña en buscar conjuros para cambiarlo a él. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, esta es una de las preguntas que tanto profesionales como la sociedad en general, como las propias mujeres tienden a hacerse. Por un lado, si atendemos al síndrome de la mujer maltratada, no debemos olvidar que esa mujer ha estado sufriendo diariamente violencia psicológica, violencia física e incluso sexual, lo que ha ido produciendo una limitación de su capacidad de decisión, entre otras cosas. Hay que ponerse en el lugar de esa persona. Es la persona a la que
amas es la que te ama, la que te está dañando, con lo que la variable del amor romántico también está muy presente y la persona agredida cree que él va a cambiar, que él está mal, que debe acompañarlo, muchas veces minimizando el daño que está sufriendo e incluso llegando a negar que esté viviendo violencia, ¿no? Lo que no debemos esperar es que una persona que sufre un trauma responda de la misma manera que uno. En ese empeño de controlar la situación, de intentar cambiarlo, me parece a mí que los conjuros no dejan de suponer también pues intentos de ese tipo. Hay una mujer en la novela que nos ha llamado realmente la atención y es Mercedes Pinto. Se trata de una chica que, aunque al principio tenía un cuerpo sano, comienza a engordar a causa de comer grandes cantidades de comida y luego tomar pastillas para adelgazar. ¿Podemos considerar este comportamiento como un trastorno alimentario? Pues sí, es un trastorno de la alimentación llamado bulimia y se caracteriza por la presencia de atracones de comida que van seguidos por comportamientos dirigidos a compensar esta sobreingesta. Los atracones consisten pues, en el consumo en poco tiempo y a escondidas de grandes cantidades de alimentos, casi siempre con muchas calorías. Estos episodios van seguidos de mucha culpabilidad que las lleva a poner en marcha comportamientos para evitar engordar. Lo más frecuente es recurrir al vómito, pero también hay casos en los que se recurre a medicamentos laxantes, diuréticos o en general productos que se comercialicen como adelgazantes. También hay otras personas con bulimia que lo que hacen es realizar ejercicio físico de modo excesivo. Y es muy frecuente que al sentirse culpables se avergüencen y oculten o nieguen todo este tipo de comportamientos. Rebeca había aprovechado el tiempo aprendiendo muchas cosas sobre hierbas y rezados que luego aplicaba a sus animales y a los animales de sus vecinos. Aprendió remedios extraordinarios para curar enfermedades. A lo largo de la novela, algunos protagonistas se dedican a la brujería y, por tanto, a curar enfermedades con plantas. ¿Es posible que la ruda tenga propiedades curativas? Sí, por supuesto, y no solo la ruda, hay muchas más plantas con propiedades medicinales. Este hecho no solo lo sabe el ser humano de ahora, sino desde hace milenios. Esa cosa que hace que la planta cure es el principio activo. Y ese principio activo puede estar no solo en las plantas como la ruda o cualquier otra, sino en microorganismos que viven en el suelo para defenderse. Puede estar también en animales que viven a grandes profundidades, en plantas que viven sobre otras en las selvas amazónicas, por ejemplo. Es decir, el principio activo puede estar donde menos nos imaginemos. Por eso es tan importante no solo preservar los ecosistemas, sino evitar la pérdida de biodiversidad. ¿Las plantas medicinales siguen siendo utilizadas en la medicina? ¿O ahora con el avance de esta ya no son necesarias? Sí que sí siguen utilizando. De hecho, hay chamanes en tribus muy lejanas que las siguen utilizando con regularidad. No hace falta recordar que nuestras abuelas siempre tienen alguna planta para un remedio, una enfermedad, que la cura o la mejora, o mejora los síntomas. Y luego hay que tener en cuenta que las farmacéuticas también buscan esos principios activos que nombramos antes. Lo único es que a lo mejor para ellos es más rentable aprender a sintetizar y hacerlo de forma controlada, a cultivar las plantas y sacarlas de ahí después. Es decir, ellos prefieren sintetizar ellos mismos ese principio activo y a lo mejor mejorarlo, que lo haga la naturaleza por ellos. ¿Qué has cocido, encarnación? Carne abierta, quebrada o desconcertada. Eso mismo coso yo. Ni le coso el calor, ni le coso el humor. Hueso con hueso, nervio con nervio, carne con carne, cuero con cuero. En la novela se habla de la Santa Inquisición, que se ocupaba de dar caza a las brujas. ¿Cuándo llega esta canaria y si se conoce con cuántas mujeres acusadas de brujería acabó?
Bueno, la Santa Inquisición, también conocido como el Tribunal del Santo Oficio, se implanta en Canarias en el año 1505, concretamente 25 años después de que se implantara por primera vez en la península ibérica por parte de los Reyes Católicos. Respecto a la segunda cuestión, cabe destacar que si no hay datos fehacientes, se estima que en un número aproximado de 300 mujeres fueron ajusticiadas por la Santa Inquisición desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Sabemos a ciencia cierta que de esas mujeres aproximadamente un 50% estaban casadas y el promedio de edad era en torno a 40 y tantos años. En la novela, un personaje llamado Encarnación cocía carne. ¿En qué consiste? Cocer las carnes es una expresión popular muy arraigada a la santería, a la brujería. Aquí en Telde se conocía como hacer la compostura y era arreglar todos esos males, todos esos padecimientos que traían las personas cuando acudían a visitar a brujas. Bien el mal de ojo, arreglarse el pomo o la madre, la erisipela o incluso problemas de huesos relacionados con la estelería. Bueno, ya me han contestado para qué se utiliza, así que pasamos a la siguiente pregunta. En la novela se cuenta que habitaban brujas en todas las islas Canarias. ¿Cuáles eran los lugares más populares donde vivían en nuestra isla? Bueno, sin duda alguna la ciudad de Telde es conocida precisamente por eso, por ser Telde ciudad de brujas. En Telde, concretamente en los barrios periféricos de Sendro y Tara, había importante arraigo con respecto a la brujería o a la santería. Es verdad que ellas mismas se hacían llamar curanderas más que brujerías porque eso tenía una connotación algo más peyorativa. Bueno, ¿y cómo era su relación con los vecinos? Si bien es verdad que en los primeros siglos de la brujería en Canarias estaba mal visto, sobre todo porque estaba muy perseguida por la Iglesia Católica, con el paso de los siglos se fue familiarizando entre la sociedad y era muy común que en cualquier barrio pues, hubiese alguna santera, alguna curandera que remediaba esos dolores, esos males a través de la práctica de la sanación, todo relacionado con las prácticas más sanas, ¿no? Entonces la iglesia se fue familiarizando con ella e incluso todos los ungüentos y todas las pócimas y todos los tocamientos que se hacía siempre era en nombre de Dios y rezando primero un Padre Nuestro. La cara de circunstancia y el gesto, no por esperado menos significativo de Roberto Gobea, un movimiento incesante de la cabeza ligeramente ladeada sobre el hombro derecho, de arriba abajo y de abajo arriba, como si le hubiera dado un ataque de Parkinson fulminante, y la frase aguardada por todos: se los dije, este viento no podía traer nada bueno.